Ok, me parece que somos mayoría. ¿Alguien falta de terminar de verlo? Hola, hola. No, pero bueno, Sí, lo creo que ya escuchamos. acabamos. Creo que no. Creo que ya acabamos todos. Ok, bueno, pues entonces entramos a la fase de preguntas y respuestas de esta primera sección. Entonces, pues no sé quién quiere comenzar. Eh, Les propongo algo. Quien quiera hacer preguntas, que en el chat ponga para que vaya el listado en función de quién vaya escribiendo o pidiendo la palabra en el chat. Adelante, Rodrigo. Hola, buenos días, doctor. Una pregunta. ¿Cómo es que la polimerasa reconoce a los cebadores para que puedan completar la cadena desde esa secuencia en específico, desde ese lugar en específico? Ajá. Eh, pues es una virtud que tienen las polimerasas, es una característica, digamos, intrínseca en general de las polimerasas, de reconocer cuando hay doble cadena. Una polimerasa no puede sintetizar o iniciar su síntesis si no tiene un pedacito, digamos, acoplado, eh, como, por eso se le llama como un cebador, para que comience a pegar. Evidentemente hay estudios donde hay sitios de reconocimiento de las polimerasas a este cebador, eh, pero pues es, digamos, de una forma práctica, es la naturaleza que tienen estas proteínas, bueno, este complejo de proteínas, de identificar solamente cuando hay doble cadena. Si no existe esta señal de doble cadena, no hay síntesis. Eh, Algunas polimerasas, bueno, además de esta señal, pues también hay otras señales cuando están en condiciones, digamos, naturales o en condición de un genoma normal. Pero aquí, pues por eso se le hace la trampa. Se le pone un cebador y esto es suficiente para que la polimerasa comience a hacer la doble cadena. Eh, pues el mecanismo detrás de todo esto, yo lo desconozco, no sé con exactitud. O sea, sé que hay estudios de unión, pero no sé con exactitud qué parte de la polimerasa o cuáles son las proteínas de la polimerasa que están implicadas en la unión a esta doble cadena, pero es cosa de buscarlo. En realidad a mí no me aflige de momento, pero, pero es una pregunta interesante. Entonces, si te invito a que hagas una búsqueda sobre justamente cuáles serían en las regiones de la proteína o las proteínas implicadas en la unión a este cebador. Gracias, doctor. Sí, a ti. Jenny Espinosa, adelante. Por lo general, ¿cuántos ciclos se le ponen al termociclador? Muy buena pregunta. Si te das cuenta en el video, recomiendan 30 ciclos. Eh, Vamos a irnos al final. Aquí está. 30 ciclos porque de acuerdo a los estudios, si nosotros graficáramos cómo se van gastando los DNTPs durante la síntesis, pues al principio empieza una concentración alta de DNTPs y al paso del tiempo empiezan a disminuir conforme va apareciendo, digamos, la cantidad de producto, va disminuyendo la cantidad de DNTPs. Entonces llega un momento en que aunque tú le pongas más ciclos, ya no hay DNTPs. Eso es por un lado. Por otro lado,
La polimerasa, aunque en este caso usamos una polimerasa termoestable, aunque sea termoestable, hay cierto tiempo de vida media. Entonces, la polimerasa sí que te resiste, pero después de 30 ciclos ya no es tan efectiva y te puede meter errores. Entonces, no se recomienda más allá de 30 ciclos, de acuerdo a estudios de cinética, que tú lo hagas a más de 30 ciclos. Sin embargo, hay investigadores que lo hacen a más de 30 ciclos. Es muy respetable su punto de vista, porque dicen que ponen exceso de DNTPs y que pueden llegar a más. Pero cuando llegan a arbitraje, sobre todo si son revistas que son muy estrictas, normalmente eso se cuestiona mucho, porque no se sabe si el producto que estás obteniendo realmente es lo que querías o ya es un producto modificado debido a un exceso de ciclos. Entonces mi recomendación es ir, digamos, ajustarnos a la literatura, a las cinéticas, y quedarnos con 30 ciclos. No sé si respondió a tu pregunta, Jenny. Sí, gracias. Ok. Le cedemos la palabra a Adrián. ¿Cómo le hacemos para seleccionar nuestro gen de interés y que ese sea el que se esté amplificando? Pues justamente, pues debemos primero conocer un poco de la secuencia del gen de interés. Por lo menos debemos de conocer el principio y el final del gen. Y los oligonucleótidos son los que son, digamos, específicos para esa región del gen de interés. Entonces, si tú viste el video, a 95 grados ocurre la desnaturalización, y a 55 de 55 a 65, dependiendo del tipo de secuencia, va a ocurrir el alineamiento. Vamos a esperar a que ocurra el alineamiento. Están presentando los componentes. Ahí justamente ocurre el alineamiento. Entonces, si te das cuenta, el alineamiento se hace con un primer que es complementario al principio del gen y complementario al final del gen de interés. Dirección 5' a 3', y aquí también dirección 5' a 3'. Entonces eso es muy importante, porque dependiendo de la especificidad que tenga su oligo, pues va a ser la especificidad del producto que obtengan. En otras palabras, si eligen un oligo que no solamente se pega al gen de interés y se pega en el genoma a otras cosas, pues van a tener productos múltiples. Entonces, digamos que la selección del oligonucleótido o del primer debe ser, pues, de alta especificidad, debe ser único, digamos, para poder amplificar el producto deseado. Muchas veces lo podemos conseguir no solamente con secuencias, sino también con astringencia. Es decir, el alineamiento, por eso es que aquí está un alineamiento desde 55 hasta 65. Te puedes ir a 55 grados si tu gen o tu primer no se pega con nada en el genoma. O sea, es como que una secuencia única. Pero es posible que se pueda pegar a otras cosas en el genoma, pero no se pega bien, pero sí se puede pegar. Bueno, pegar se refiere a alinear. Entonces, en ese sentido, pues podemos hacer una reacción más astringente y ponerlo a 65 grados. Bueno, ir variando y máximo hasta 65 grados, con el objetivo de que solamente se alinee lo que sea altamente específico. Lo que no tenga tanta especificidad, pues no se va a alinear. Entonces, pues dependiendo del primer que estés manejando, pues vas a manejar la astringencia. A mayor astringencia, más especificidad.
pero también la reacción de PCR pues te puede dar menor eficiencia. Entonces pues hay que ir jugando con esa situación. ¿Quedó resuelta la pregunta, Adrián? Sí, gracias. Solo que, bueno, una duda de esta duda. ¿Qué es astringencia? Ajá, bueno, así le decimos cuando hacemos una reacción más difícil de llevar a cabo. O sea, en este caso es el acoplamiento del primer. Si tú le pones más temperatura, el acoplamiento es más difícil, pero si es muy específico el primer, pues lo va a conseguir, se va a conseguir unir a su complementaria. Entonces, decir más astringente es que es más restrictivo. Si tú le bajas la temperatura, se puede pegar en otros sitios donde no es tan específico la unión. ¿Vale? Sí, vale, muchas gracias. De acuerdo. Luceli, adelante. Mi duda era en cuanto a que ahí menciona que la fase de anillamiento, y bueno, yo había leído que era la de alineamiento, pero quería saber si era indiferente el nombre. ¿Te refieres a la palabra anillamiento? Exacto. Ajá, es que el video, si te diste cuenta al final, eh, es un video que hizo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Eh, Aquí está Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Entonces ellos usan la palabra anillamiento y en el español mexicano es alineamiento, ¿vale? Pero pues es lo mismo. Si le quieres poner otra palabra, pues sería empalme, por ejemplo, pero estamos hablando de lo mismo. Gracias. Sí. Le damos la palabra a Diana. Bueno, mi duda era justamente relacionada con lo que acabo de mencionar sobre los primers, de que si aparte de que fuesen complementarios, ¿qué otras características tenían que cumplir o cuáles deberíamos tomar en cuenta para escoger el primer que nos fuese más adecuado? Sí, pues de principio la recomendación es que conozcas el gen de interés que quieres amplificar. Ya debes de tener conocimiento previo de la secuencia. Si no se conoce, también hay métodos en donde se pueden capturar esos genes de interés, por ejemplo, PCRs arbitrarias, pero en este momento no nos va a alcanzar el tiempo para llegar hasta allí. Bueno, salvo que la doctora nos dé permiso, pero si ya tienes conocimiento de la secuencia que deseas amplificar, la segunda pregunta que te tienes que hacer es, ¿quiero amplificarlo completo o quiero amplificarlo solamente un fragmento que es muy específico, muy característico de ese gen que me sirva para diagnóstico, por ejemplo? Entonces eso pues también va a jugar un papel importante, porque si solamente lo quieres para diagnóstico, eliges unas zonas que sean muy características del gen, que no crucen con otra cosa en el genoma, con tal de que en el momento en que tú amplificas ese fragmento, estás segura que estás amplificando algo del gen y sabes el tamaño que vas a amplificar. Si deseas el gen completo, pues a lo mejor es porque lo quieres clonar para expresarlo. Eso también puede ser. Amplificas el gen sin maquinaria, es decir, no amplificas nada arriba del gen, solamente el puro gen, pero lo metes en un plásmido que tiene toda la maquinaria para llevar a cabo expresión. Entonces, pero tú amplificas el gen desde el principio y final del gen y lo clonas en un vector de expresión con el objetivo de expresar a ese gen, pero desde una maquinaria diferente a la que normalmente se expresa. Y la otra pregunta que te puedes hacer es, quiero expresar mi gen, pero desde su propia maquinaria. Entonces tendrías que amplificar, pues, mucho antes del inicio del gen,
río arriba, tienes que amplificar, digamos, pues el sitio de promotor, la caja Shine-Dalgarno, distintas características que corresponden a su regulación del gen, también tienen que ser amplificadas junto con el gen. Entonces, pues tu primer va a ser diseñado en función de ese tipo de preguntas. O por ejemplo, en el área de taxonomía, la identificación de microorganismos, pues una de las cosas más comunes es que se amplifican los 16S ribosomal. Entonces, ahí ya se tienen primers o cebadores universales, y esos cebadores universales amplifican una región de aproximadamente 1500 pares de bases, pero que teóricamente se llaman universales porque empalman con cualquier 16S, bueno, entre comillas con cualquiera, pero con muchos 16S de la diversidad bacteriana. Entonces, pues ese es otro tipo de pregunta. Ahí te interesa amplificar cualquier tipo de bacteria que contenga 16S. Entonces, diseñas este tipo de primers. Bueno, ya hay diseñados, ya solamente los mandas a sintetizar y, digamos, levantas reacción de PCR a partir de una muestra desconocida. Y con eso ya después los productos los clonas en algún vector de transporte para ponerlo posteriormente en coli y hacer los estudios de secuenciación. A lo mejor te hice más lío, ¿verdad? Bueno, me salieron muchas más dudas, pero creo que no daría tiempo, entonces ya puedo investigar, pero sí, muchas Pero poco gracias. a poco, Ujú. o sea, justo de eso se trata, de que empiecen a salir más cabos sueltos y meterse en cada uno de esos cabos sueltos, ¿vale? Sí, también hay como un largo recomendado o a partir de cuánto ya no es como tan recomendable amplificar una secuencia. Um, pues algo estricto, así como que digan tiene que ser de tal tamaño, pues más bien, si es muy grande, o sea, los problemas surgen cuando la amplificación ya es de algo muy grande. Si es algo muy grande, pues tienes que modificar los tiempos de reacción. O sea, las tres temperaturas que aquí se vieron, que son la de desnaturalización 95 grados, pues ahí a lo mejor le das también un poquito de más de tiempo para que alcance a desnaturalizar. Eh, el alineamiento, pues también le tienes que dar un poquito más de tiempo, y sobre todo a la síntesis le tienes que dar más tiempo para que algo grande se pueda lograr, digamos, amplificar. En el caso, digamos, los tamaños normales que yo he visto en los distintos laboratorios oscilan desde unos 600 pares de bases hasta lo más, pues no sé, lo más grande pues ya va a depender del laboratorio, modificando tiempos, pero sin modificar tiempos, pues unos 1000, 2000, a lo mejor 2000 pares de bases, todavía bajo una PCR común lo puedes llevar a cabo. Una PCR común son con 1 minuto en cada uno de los ciclos. Eh, pero si ya es más grande, tienes que modificar esos tiempos y ya no hay una regla que te diga hacia dónde modificar. Ahora, en RT-PCR, sobre todo en PCRs de tiempo, perdón, en PCRs de tiempo real, ahí, como la mayoría de las de tiempo real van dirigidas a diagnóstico, ahí se requiere algo pequeñito para que no te gaste tanto tiempo en definir que una muestra es positiva. Entonces, normalmente los primers, perdón, las secuencias que se amplifican son más pequeñas de lo común. Entonces también puedes modificar los tiempos, porque como son chiquitas las secuencias, puedes disminuir los tiempos de cada uno de las temperaturas de los ciclos. Entonces, pues no hay una regla como tal, es más bien experiencia.
Ok, muchas gracias. De nada, Diana. Le pasamos la palabra a Karina. Era para preguntarle sobre los otros métodos para la replicación del ADN, pero como ya lo mencionó, pues ya no. Ok, replicación de ADN. Bueno, sobre la división del ADN, ay, Como que no entendí la pregunta. era algo que ya había mencionado en el comentario anterior de mi compañera Diana. Vale, vale. Bueno, si tú dices que ya lo mencioné, está bien. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Dime. En el caso, bueno, Sí. sí, es que pensé que no me escuchaba. En el caso de, bueno, la PCR ya tendríamos el ADN extraído. Entonces, Sí, puede ser. Puede ser que esté extraído. Normalmente debe estar extraído, debe ser DNA purificado. Sin embargo, hay una metodología que comúnmente hacemos en los laboratorios de microbiología, especialmente quienes trabajamos bacterias. Muchas veces ya nos da flojera extraer el DNA y hacemos algo que se llama PCR de colonia. Entonces, en la PCR de colonia, en el primer paso de desnaturalización a 95 grados, damos más tiempo para que, bueno, lo primero, en lugar de poner DNA, ponemos una palillada, o sea, con un palillo tomamos un poquito de colonia, casi nada, y lo ponemos en el buffer que ya tiene todos los componentes. Movemos el palillo muy fuerte y lo quitamos. Entonces ahí lo que estamos depositando son células bacterianas y el paso de 95 grados al principio le damos más tiempo con el objetivo de que ocurra una lisis de las bacterias y liberen el DNA y a partir de ahí ese DNA se usa como molde y funciona perfectamente. O sea, eh, no recuerdo a quién se le ocurrió el método de PCR en colonia, pero fue maravilloso porque te evita extraer DNA. Pero ibas a completar la pregunta. Adelante. no, sí era justamente eso, porque, bueno, me puse a pensar, está la PCR y es el hacer más el número de copias del gen de interés, pero previamente tuve que haber extraído el ADN. Pero ya ahorita ya me la contestó, que puede ser PCR colony o hacer todo un protocolo de extracción y purificación. Sí, la recomendación es que hagas el protocolo de purificación porque así vas más segura. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Parece que ya no, ¿verdad? Yo tengo otra. Si ya no hay más preguntas, cerramos esta parte. Y, Doctor, yo tengo otra. perdón, adelante Jenny. ¿Y entonces cómo se elaboran los primers? Muy buena pregunta. Mira, los primers, afortunadamente, en la actualidad ya hay sintetizadores. Me acuerdo por ahí de los años 96, 1996, empezaban a salir los primeros sintetizadores y era todo pues todo un desarrollo. Me acuerdo de las conferencias que salían de los primeros que sintetizaban primers en esa época del Instituto Politécnico Nacional. Era un poco difícil porque no era automatizado como ahora. Entonces tenían que ir haciendo reacciones de protección. Bueno, era un rollo. Ahora ya está más controlado y además está automatizado. Entonces tú lo único que tienes que hacer es conocer tu gen, tener la secuencia más o menos 20 pares, 20 bases en dirección 5' 3' para el forward y también 20 bases para el reverso, también dirección 5' 3', y esa secuencia la mandas a alguna casa, ya sea privada, para la síntesis de tu primer, o bien para alguna universidad pública que también sintetizan primers.
les escribes, les mandas la secuencia, haces tu depósito y ellos te mandan tu stock de primers concentrados, y entonces a partir de ahí pues tienes que hacer algunas diluciones para que te duren bastante tiempo, duran mucho, te sirven para muchas reacciones. Entonces, y además es muy económico, te sale como, ahorita ya no sé si con la pandemia han aumentado de precio, pero más o menos sale como en 300 a 600 pesos dependiendo de dónde lo mandes a sintetizar, un par de primers. ¿Y también se usan polimerasas o algo así? Para la síntesis de los primers, no. Son reacciones de, pues a donde se usa una, ¿cómo se dice? Protocolos de síntesis de química orgánica, pero automatizado. Y entonces solamente sirve para hacer secuencias cortas, o también nos podría servir para sintetizar genes de interés, como en biología sintética. Ay, ¿tú qué comiste, Que ya estás volando. Sí, la respuesta es sí. Ahora hay sintetizadores que te pueden generar secuencias grandes. Justo por eso es que nació la biología sintética. Excelente pregunta, Es que los que están haciendo biología sintética, mis respetos, están haciendo cosas súper interesantes. Y uno de los puntos de biología sintética es justamente eso. O sea, en lugar de tener que esperar a que la polimerasa lo haga, porque nosotros no podemos hacer una síntesis de algo más grande. Pero pues son retos, no sé hasta dónde vayan. Tendríamos que leer, hay una revista incluso de biología sintética. Entonces pues te invitaría a ver un poco más de eso. Yo no conozco mucho, he seguido muy poco de lo que hace Víctor de Lorenzo, porque admiro mucho su trabajo, y pues él hace mucho acerca de biología sintética. Entonces te invitaría a seguir también lo que se está haciendo ahí. Pero bueno, la respuesta sí se puede. Se puede sintetizar algo más grande. Gracias. Alexia nos dice, ¿es posible amplificar más de un gen a la vez? Por el método de PCR, sí. De hecho, depende de dónde tú hayas diseñado tus primers, y puedes abarcar más de un gen, siempre y cuando tomen en cuenta que los tamaños pues les van a ser determinantes para que su PCR sea exitosa. Si el tamaño ya es muy grande, una estrategia que se usa es amplificar como en dos rondas. A lo mejor tengo que dibujarlo porque esa parte sí está un poco... No está difícil de entender, pero sí se requiere de un dibujo. ¿Todos pueden ver el Word? Sí. 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 Lo voy a poner en lineal para que sea fácil. Ese es toda la secuencia. Y su primer, digamos, vamos a ponerlo un poco más grueso para que se distinga. Y ustedes diseñan su primer. Bueno, digamos que de aquí hasta acá, de aquí hasta acá está el gen 1. De aquí hasta acá está el gen 2. Es más, vamos a poner un tercero. De acá hasta acá está el gen 3.
Y a ustedes, por azares del destino, llegaron a un laboratorio y el jefe está interesado en que ustedes amplifiquen desde acá hasta acá, pasando por todos los genes. Porque a lo mejor es un operón, trabajan juntos y aquí está su maquinaria de expresión, de transcripción y todo. O sea, todo está regulado desde acá. Entonces, pues analizan el tamaño y supera lo de una PCR normal, y entonces la teoría dice que entonces lo que podrían hacer es diseñar un par de oligonucleótidos. Por ejemplo, queremos captar esta zona, un oligonucleótido que va en forward desde acá, y vamos a poner el reverso, y el reverso podría ser que venga aquí. Entonces desde acá hasta acá vamos a tener un primer producto, y vamos a diseñar otros oligos. Ahorita nada más quiero enseñar el concepto, no detalles, pero otro que venga desde... Vamos a amplificar otro desde acá. Le vamos a poner un color naranja. Desde acá hasta el final donde quieren llegar, su reverso estaría aquí. De tal suerte que entonces ustedes pueden tener dos productos en PCRs independientes, pueden tener dos productos de reacción, o puede ser en la misma PCR incluso, uno que va a tener productos que vamos a pintar en color naranja, que serían estos. Vamos a hacer de cuenta que lo hacemos en la misma reacción. Esa naranja. Y otro producto que va desde acá hasta acá. Pero estos productos pues tienen un sobrelapamiento. Entonces al final lo que tienen que hacer, si hiciéramos las reacciones independientes, perdón, si hiciéramos las reacciones independientes, tendríamos un producto de este tamaño, otro de este, los mezclamos, y entonces ahora usamos este oligo, o sea, ya está enriquecido con estos productos, y ahora usamos como una especie de segunda reacción, usando estos dos productos, pero ahora dos oligos, este y este. Y ahí ya le damos más tiempo de extensión. Y entonces podríamos tener ya este producto, que va desde acá hasta acá. Entonces, esa sería una manera de amplificar algo que tiene varios genes y que es algo más grande. La otra es, hay varias estrategias. La otra es hacer primers como en sentido contrario y luego empalmar. Y una vez que empalmen, entonces el primer contrario sintetiza digamos, la otra parte por acá. Entonces, pues ahí ya va a depender el tipo de estrategia que uses, el éxito que tengas para obtener un producto grande.
Pues la respuesta a tu pregunta es sí, sí es posible amplificar algo que tenga varios genes a la vez. Gracias. De nada, Alexia. Ariel. Sí, bueno, veo que ahora mi pregunta se relaciona con la que acaba de decir, porque se me hacía como curioso el hecho de que habiendo genomas tan grandes en algunas ocasiones, no se lleguen a cometer uno que otro error. Entonces esa era mi pregunta: ¿cuál es como que la tasa de error o de especificidad al momento de como que hacer varias copias de un gen? No sé, se me ocurre, pues en este caso, como ya dijimos, cuando tratamos con más de un gen, o tal vez como, no sé, entonces si se llega a dar el caso de que por casualidad el primer llegue a reconocer una zona considerablemente parecida a la del gen que estamos intentando amplificar, y pues resulta que no es ese, que se comete un error. Esa era mi duda, la tasa de error. Ok, sí hay, bueno, tu pregunta yo la voy a extender a dos preguntas. Primero, existe una tasa de error por el tipo de polimerasa que se use, y ahorita explico esa parte. Y la segunda pregunta, que es lo que tú quieres saber, es referente a la especificidad del primer. En lo que había comentado es, en efecto, pues los primers podrían pegarse de forma no tan específica a otras regiones y darte un producto que no es el esperado. Y hemos tenido malas experiencias en donde el tamaño del producto que se obtiene se parece a lo que esperamos, y entonces pensamos que tenemos el gen que nosotros andábamos buscando, y a la hora de secuenciar pues no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos que era. Entonces sí existe un error por la especificidad del primer. Y la otra pregunta que yo generé derivado de tu duda es el comentar que las polimerasas pueden meter mutaciones durante la amplificación. Entonces, si tú tienes una polimerasa, por ejemplo TAC, pues una TAC polimerasa tiene actividad de síntesis, pero no tiene actividad correctiva. Entonces, si en algún momento, por la velocidad que lleva de síntesis, se equivoca la polimerasa y no pone una base que era la complementaria, pone otra, pues sí ocurre en el caso de TAC. Y entonces, pues vas a obtener un producto que cuando secuencies es muy parecido al gen de interés, pero tiene cierta tasa de error en la síntesis, debido a que esta polimerasa no tiene actividad correctiva. Entonces eso se remedia poniendo una polimerasa de alta fidelidad, las de alta fidelidad se caracterizan por ser un poco más lentas que la polimerasa, pero porque tienen actividad correctiva, es decir, van revisando, al paso de que van sintetizando, van revisando que las bases que va sintetizando corresponden a la hebra molde que se está utilizando, y cuando detecta un error, hace que la polimerasa empiece a hacer, en lugar de actividad de síntesis, actividad de degradación, hasta el punto del error. O sea, no es que avance mucho, pero quita las bases, y una vez que quita la base que está errónea, vuelve a sintetizar y ya pone las correctas. Entonces estas polimerasas se usan principalmente cuando queremos sintetizar un gen, y que esa síntesis sea lo más fidedigna posible a la realidad, porque a lo mejor lo vamos a usar para expresión de una proteína, y queremos que la proteína sea pues igual, porque si la proteína cambia, entonces la estructura tridimensional cambia y es posible que la actividad ya no se vea. Entonces queremos alguna actividad, pero que realmente no cambie, ¿no? Entonces que no cambie debido a una mutación
introducida en el fenómeno de la PCR. No sé si con la pregunta. Sí, estuvo muy curioso. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, cerramos entonces esta sección. Doctora Elizabeth, ¿qué tiempo tenemos el día de hoy? Son 2 horas, todavía nos queda una. Iniciamos 10 a 12. Perfecto. Entonces vamos a ver un siguiente video. Ahorita se los pongo aquí en el chat. Justamente corresponde a secuenciación. Este video es de 23 minutos, entonces solamente lo vamos a ver una vez. Y después de 24, después de 25 minutos, para que dé tiempo a todos, abrimos la sección de preguntas. ¿Vale? Bien. El video tiene que ver con PCR, solamente que ahora es PCR de secuenciación y la gente la conoce como secuenciación de Sanger. Entonces, adelante y nos vemos dentro de 25 minutos. Ok.
Ok, yo creo que ya pasaron los 25 minutos que comentamos y vamos a pasar entonces a la sección de preguntas. Entonces, adelante. Y, la misma dinámica. Ok, Rodrigo, adelante. Gracias. Mi pregunta sería, ¿cómo se añade un fluoróforo? Creo que sí era el nombre correcto. A una base de nuestro interés, donde vayamos a marcar. Ok, no es que tú lo vas a añadir, es el fluoróforo. Las bases terminadoras ya se venden con el fluoróforo añadido. Y pues tenemos que recordar la estructura del nucleótido. Pues bueno, nosotros normalmente mencionamos solamente la base, adenina, timina, guanina y citosina. Pero en realidad lo que tenemos es un nucleótido que contiene el grupo fosfato, la desoxirribosa, y en posición 3' tenemos un OH. Aquí el OH es donde, o el oxígeno de esta posición es donde crecería, digamos, la cadena, porque se pegaría el siguiente fosfato del otro nucleótido. Entonces, este OH, esta posición, debe de estar bloqueada. Entonces aquí es donde podemos incorporar el fluoróforo. Entonces, si tú bloqueas esta parte, pues es una base, bueno, es un nucleótido que contiene una base, pero esta ya está truncada aquí y por lo tanto ya no va a poder crecer, digamos, la cadena. Por lo tanto, pues tenemos, aparte de que está bloqueado, tenemos una molécula que es chismosa en el sentido de que ¿no? Cuando nosotros emitamos, pues excitemos a la molécula, pues nos va a decir, aquí estoy, ¿no? Entonces, no sé si esto responde a tu pregunta. Y insisto, estos ya los venden, ya se comercializan con el bloqueo. Entonces, pues tú lo único que tienes que añadir es unos cuantos microlitros de base terminadora a tu reacción, con el objetivo de que por probabilidad o pegue una base buena o pegue una base con el terminador. Ajá, exacto. Sí, muchas gracias. Sí, de nada, Rodrigo. Asenat Laguna. Yo, tengo una duda con respecto al traslapamiento. ¿Qué es lo ideal para que no pase ese traslapamiento? Porque en el video colocaba 4 tubos y aún así se provocaba un pequeño traslapamiento en alguna región. A ver, si entendí. Nosotros para explicar, ejemplificamos con 4 reacciones, 4 tubos de reacción. Y cuando hablas del traslapamiento, te refieres o sea, estos son los productos de cada tubo. ¿El traslapamiento a qué te refieres? En las gráficas, cuando se manda como a la computadora después de la banda de gel y se genera aquí, ruido. Ajá. en los cromatogramas. Sí. Ok. Hay una página, déjame ver si de casualidad la tengo a la vista. Aquí está. Mira, aquí nos dan algunas recomendaciones cuando hablan de la calidad. Y, por ejemplo, un cromatograma bueno, pues no tiene nada de ruido. O sea, no hay como subproductos pequeñitos que nos puedan interferir. Es un cromatograma con algo de ruido, pero todavía es legible, todavía se pueden ver, digamos, los picos de las bases que conforman a la secuencia principal, pero este es un cromatograma con mucho ruido. O sea, aquí ya, aunque tienes un pico principal, pues ya no puedes confiar, porque tienes aquí otro pico y podría ser
debido a varias cosas. Las causas principales, como aquí nos dice, son que hay un DNA contaminante, o sea, no se fue muy cuidadoso a la hora de la extracción del ADN, o bien se contaminó con ADN de nuestro, pues no sé, de nuestro cuerpo, nuestras manos, y eso te está provocando ruido. También puede ser contaminación por otro cebador, o sea que pues son de los que se dedican a secuenciación, es lo más frecuente que han encontrado. El que mandó a el que mandó a secuenciar hizo su PCR, su reacción, puso el cebador que debería de poner, pero ese cebador estaba contaminado con el reverso. Entonces eso hace que sintetice la cadena del otro lado y empiezas a tener mucho ruido. Pero otra cuestión es que estés trabajando con un gen que tú piensas que es copia única en tu genoma, y que en realidad no tienes copia única, sino son varias copias, pero de genes ya ligeramente diferentes. Pero como es la primera vez que lo estás trabajando, pues no lo sabes, y entonces te da el resultado o la mezcla de resultado de varios genes, y por eso hay traslapamiento en las bases. Entonces esto se tiene que ir descartando de principio por la manipulación. Tenemos que descartar contaminación o que se nos esté yendo cebador reverso, y ya en última instancia pensar en que tenemos algo extraordinario y que tenemos distintas copias del mismo gen, pero con secuencia, digamos, un poco diferente, es decir, que ha evolucionado de forma diferente, lo cual también se ha dado. Ok, No sé si gracias. respondí la pregunta, Senat. Pues, ok, esas son como las cosas que evitarían que sea bueno. Pero, por ejemplo, si aquí fueron 4 tubos, eso también pasa, supongo que en un solo tubo y inclusive mayor. Si yo aumento la cantidad de tubos, entonces puedo disminuir a lo mejor que hay errores. ¿Podría? Aumentar la cantidad de tubos de reacción. Ajá, ve que lo divide, bueno, en 4 tubos para identificarlo. Entonces, el ruido desde la cabeza es mínimo. Entonces, no sé si cuando hay más tubos, pues se puede disminuir más el ruido dentro de las gráficas y el cromatograma. Mira, una secuencia, aquí se explicó con 4 tubos en la forma, digamos, como se hacía antiguamente, porque cada una tiene un terminador. ¿Cómo es que puedes incorporar más tubos? Ahí no entendí. O sea, son 4 bases las terminadoras, no hay más. Pensé que podía agregar más tubos, o sea, sin importar eso, pensé que podía agregar más aunque fueran repetidos. Pero entonces supongo que nada más tienen que ser los 4, pues. Es que no tiene sentido agregar más tubos. O sea, todo lo que ocurra en timina terminador va a ser el mundo de posibilidades que te permita. Por eso es que hicimos este ejercicio. Aquí nada más hay 3 posibilidades en donde se pegue timina terminadora. Ok. Si tú haces un duplicado de tubo, vas a tener los mismos resultados. A lo mejor la probabilidad es diferente. Podría ser, son como réplicas de repeticiones de la misma secuenciación. Puede ser. Ok. Entonces, a lo mejor en una condición te sale mejor la amplificación que en otra. No lo había pensado, pero es posible. Es posible poner, pues más que más tubos serían réplicas, y ver cuál sale mejor. Y digo es posible porque cuando mandas secuenciar, también la secuenciación, una de las cosas que no dicen, pero también podría fallar el secuenciador, ¿no? Entonces en una muestra no, digamos, no detectar bien, porque el capilar, actualmente ya se hace con capilares, ya no se hacen geles, porque el capilar no venía uniforme, y entonces esa secuenciación falló. Y entonces con las réplicas aseguras. Puede ser. Me gusta tu idea. Gracias. Sí, de nada, Serat. ¿Alguna otra pregunta?
Adelante, Luceli. En cuanto a costos, comparando las dos metodologías de secuenciaciones de nueva generación y la Sanger, ¿hay alguna ventaja en alguna de estas? Costos comparando Sanger con quién. Con las tecnologías de nueva generación. Para Pues sí, hay una diferencia enorme. O sea, esta clase pues realmente se enfoca al método antiguo, en donde todavía se usaban geles. Es para entendimiento de cómo se hace. Las demás se basan prácticamente en la de Sanger, y pues es un escalón, o sea, no nos daría tiempo ver en este curso todas las demás secuenciaciones, pero pues ya los costos se abaten. O sea, actualmente es muy económico comparado con hacer geles. O sea, yo creo que geles ya es ancestral, ya nadie está haciendo geles. Con otro grupo buscamos por ahí un gel, así como para la historia. Déjenme ver si por acá lo tenemos. Parece que no. Lo vamos a buscar. Vamos a poner geles. Geles de secuenciación. Voy a poner imágenes directamente. Pues, yo digo desde la historia, pero así veíamos los geles, ¿no? Entonces, si ustedes van con la reglita, pues van diciendo citosina, adenina, timina, guanina, perdón, timina, citosina, etcétera, y vas haciendo tu lectura. Pero para estos geles, o sea, no solamente es que tenías que preparar el gel de poliacrilamida, era un gel gigante comparado con los geles normales, más o menos es del tamaño de una ventana de una casa, y pues en principio el monto del gel pues es bastante fuerte, pero luego había que transferir el material a través de una especie de solder blot, pasarlo a la membrana de nitrocelulosa y eso llevarlo a revelación. Y como poníamos en lugar de fluoróforos, en esa época se ponía de chismoso a una molécula radioactiva, pues se ponía una placa fotográfica para que se velara, y entonces la placa fotográfica ya es lo que veíamos después del revelado. Entonces, pues digamos que además de que veías muy poquito y tenías que ir caminando en la secuenciación, pues ibas súper lento. Pues esto se fue abatiendo en costos al paso del tiempo, porque cuando se pone el espectrofotómetro y se le pone un detector y a esto se le incorporan fluoróforos, pues ya no tenías que ver, o sea, ya podía diferenciar el detector entre si salía una citosina, timina, adenina o guanina a través del color, pero además ya no tenías que hacer 4 reacciones, ya puedes una sola reacción. Después me voy a super adelantar, en la época de los capilares, pues ya es como una especie de cromatografía en donde se diferencian por tamaño y ya no gastas tanto, porque empaquetar un capilar pues ocupas muy poca fase estacionaria o soporte, como le quieran llamar. Entonces, pues ya los costos comparados con lo que era antes, ahora es bastante económico. Y de hecho, si tú mandas a secuenciar a alguna compañía, o sea, puedes mandar a secuenciar a algún sitio de aquí de México público, como es Instituto de Biotecnología de la UNAM o al CIMBESTAB, pero también puedes mandar a Corea, que es súper barato, mandas secuenciar y pues no sé, yo normalmente mando con mis colegas de la UNAM y me sale como en
$300, no recuerdo muy bien, una secuencia, pero siempre me critica la gente porque dicen, no, es que estás pagando muy caro, porque en Corea es bastante más económico, creo que es como la mitad de precio. Entonces sí, en costos, en la actualidad es mucho más económico. Hoy ya se habla de completar un genoma, por ejemplo, de bacteria en China. Yo no he cotizado, pero mis colegas de España dicen que pasado a moneda mexicana, en China te sale en más o menos 4,000 a 10,000 pesos un genoma completo de bacteria. Entonces más bien ya te tienes que dedicar a analizar los resultados que te den de secuenciación de un genoma, imagínate. No sé si respondí, Luceli. Sí, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Profesor, bueno, mencionó que actualmente entonces estos análisis se hacen por tamaño, entonces ya no por marcaje, ¿sería? No, el marcaje es necesario. Bueno, hablando todavía de secuenciación por la vía de capilares, todavía se usa marcaje y es necesario para que el espectrofotómetro te distinga qué base está saliendo. Pero va saliendo en función del tamaño. O sea, pero eso es lo mismo, el mismo principio del gel. O sea, salen primero las secuencias pequeñas y van saliendo las de mayor tamaño. Sí, ya veo. Sí, es el mismo principio. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, ¿ya no tienen más preguntas? Doctor, te agradecemos mucho la presentación de hoy. El viernes sería nuestra última presentación para biología molecular. Esta es la oportunidad que tienen para aclarar todas sus dudas. Yo sé que todavía están cursando biología molecular, pero bueno, hagan el intento de leer un poquito más para que no les cueste trabajo más adelante en la discusión de artículos. Si no tienen más preguntas que agregar o comentarios, le agradecemos al doctor Jesús que nos haya dado esta oportunidad de conocer más acerca sobre, en este caso, la secuenciación y cómo es que en un principio se lleva a cabo toda esta situación de poder identificar la información a nivel de bases en un genoma. Y bueno, esto todavía está en boga, se van a dar ustedes cuenta más adelante cuando empiecen a revisar artículos, que sí, que es una herramienta muy necesaria para poder publicar y para poder entender. Entonces, pues seguimos y nos vemos el viernes. Chicos, les agradezco que estén aquí también. Si no tienen nada más que agregar, ya saben, me pueden contactar por correo electrónico y ahí estoy si requieren algo. Nos vemos en la clase del viernes. Gracias, chicos, que les vaya muy bien. Gracias, Nos vemos, hasta profe. luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Bye. Bye.